Bueno, qué bien que ya están conectados entonces. Elcita, ella Buen día, Sandra. Vaya para nosotros. A ver si lo dicen. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, Ani. Carlos. Hola, Sandrita. Hola, Sandrita, buen día. Hola, Irene. Carlos. Buen día, Carlos. Hola, Buen día, Betty, Ramón. Hola, Anita. Hola. Hola, Hola, Anita. Hola, buen día. Ahí se está poniendo lindo, va llegando la gente. Hola, buen día, ¿cómo están? Vaya paz. Buen día. Buenas. Sí, Ramón, Carlos, Ana y Anita. Los clones Hola, de la... Sandri. Bueno, esperemos, ya son... Hola, buen día, Carlos. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Carlos? Dame un mate, señor. ¿Te escucha o no? Va, che, compa, seguí oñando por nada. Sí. Esperamos Hola, unos 2 minutitos Sandra. más a ver si hay alguien intentando entrar. Ah, Meli también está tomando mate sola, no vale eso. No, Meli me convida a mí. Claro, lo tengo al lado. ¿Mate? ¿Eh? Pues, Un matecito a la mañana, y sí. Ya nos dieron Vamos a ganas extrañar, de vamos a tomar extrañar mate. cuando tengamos que salir de casa en casa, ¿eh? Sí. Llamo, ¿no? Ahora Morandera, no te está preocupes zona que de nosotros confort. sabemos de eso. ¿Eh? El ¿De hermano qué? ¿Del Reto mate? por lo menos sabe mucho de eso. Ay, no. Todo ¿De en qué? el ¿Del mate en la horario predi? Y sí, mate en la predi no puede faltar, ¿no? Mate o tereré. Claro. Tereré, más que... Ahora el tema va a ser cuando nos invita al tomar, ¿viste? Ah, es verdad. Ahora me parece que vamos a tener que andar cada uno con nuestro Yo ya mate. tenía problemas. Cambió la cosa, ¿ah? Me parece que cambió la cosa, tenés razón. Por mucho tiempo con el mate personal. El tema no es el mate, el problema es la yerba, que está cara. La vamos a tener que poner a secar al sol. Claro, Sí. porque antes tomábamos todo con un mate nomás. Ahora, bueno, Claro. se va a complicar. Ahora Se gasta mucho más. Claro. No lo había... Imagínate los tererés eso con cosos grandes, ¿eh? Oh, medio kilo de yerba. Medio kilo de hierba, ¿ah? Y van corriendo, Por eso corriendo somos unos chiquititos nosotros, mirá. No bien chiquititos. Este Bueno, calentón es económico, ¿eh? Esto es económico. la yerba. Bueno, voy a ir silenciando. A ver, en silencio. Así arrancamos. Bueno, muy bien, hermanos. Gracias, Peñaconecta Jahuere. Me entero de te la bienvenida. Con a ti, ya predicas a Guame. Ya disfrutaste una linda mañana de actividad, donde vea, ya para gusto, ya compartimos la predicación. Ya por Zoom, pero gusto y tereivo, y ya desde poco ama ya jabo, hay que compartir la mañana con Dibeto y show que mañana hemos creer. Y además, a ya cueje el tema nieta jaco semana pejina, va idioma pepa Jesucristo predicará, ¿no es cierto? Va para y catuña andeña aprende shubi. Va, erepa y catujina ñandeña ñe por andú, peba. Imagina la primera pregunta, ¿no? Va a haber situación para unir a este siglo primero, pe. ¿Será para que importante era un idioma del siglo primero, pero yo le va en cuenta? Bueno, ñane manduaro va ella para oñipurú la congregación cristiana, mo Pentecostés año 33, pe, ñane mete en cuenta y importante ja, ¿cierto? Porque peteí milagro rupibe Jehová, hoy petivó mi discípulo, pero predicas a guancha diferentes idiomas. Va, eres por menos ya po upeba. Va de situación para ir
con respecto a los idiomas. Bueno, página el tema ya está con atupe. Ñaña imaginas a ña entendés a va de situación para oír a él. Y que tú ya ella va es por cope congregación cristiana pe Jerusalén pe. Ya ella mira va por Montpeuñan debe Hechos capítulo 6 versículo 1. Va de para que tú ña aprende upea, ¿no? Va de pañan en boe. Va de para yo cuñan debe pe situación upe tiempo pe guaré. Hechos capítulo 6 versículo 1. A ver más por le enseñan debe. Ana. Apehei, upei umidi ape heta bebo ojobo umi discípulo, umi judío oñeva griego pe oñe perún oye plaguea, umi judío oñe eva hebreo contrape, porque oye heyarei umi viuda oñe eva pe griego oye repartí ya vete en viu cada día. Muchas gracias por la lectura de Ana. Bueno, ya leo el versículo 1 y que tú me en cuenta hoy va a pedir problemas pe congregación cristiana pe. Hay que tú pensar que el problema oñe puro oye repartir allá la pete viu cada día, ¿no? Y que una viuda pe ñeme, otra pe tú no ñeme. Pero ya leí por ánimo versículo, ñeme está en cuenta añete el problema oñe puro a otro lado, pe, ¿no? Vamos a ir a la división de congregación, pe. Sandra. Porque habla de judíos y también de que mis discípulos judíos estaban con los griegos o plagueado muy judío, así que había dos idiomas, los judíos y los griegos. Claro, entero judío, ¿no? Sí. Simplemente la diferencia huerecoa y el idioma nieva. Simplemente upeba, ¿no? Así que por un lado, pe congregación aputepe, ¿no? Pe congregación upeoico. Por un lado, un mi judío cristiano o nieva hebreo. Por el otro lado, acá tú, un mi judío ahí, cristiano ahí, pero nieva griego. Año moyo yo es da erepa, un mi prejuicio huerecoa, o te he hecho ya discriminada, jicuayupea, wipe idioma o nievare, ¿no? Aña pensa a mí. Peba hoy coramo pe congregación cristiana, pe. Va en situación pues menos ahorita pe mundo, pe. La gente pe mundo pe wa, seguramente recora diferentes prejuicios y discriminar jicuay el idioma o nievare. Así que el tema del idioma es importante tereira es el siglo primero, pe. ¿Será para que Oyereco en cuento upeba o te predicas a un momento? Jesucristo Oyereco iré en cuenta upeba. Por ejemplo, hoy me la moví cristiano topa peti persona oñecuávare hebreo a griego abei, porque seguramente oirá, ¿no? Oñecuava los dos idiomas. Va idioma hoy por abota o predicas a Moisés Chupe. Bueno, y que tuvo Serviñan debe el caso de Saulo. El apóstol Pablo antes que hoy coyuí cristiano, ¿no? Saulo. Como judío, oñecua hebreo. Pero la Biblia, debe detalle interesante va a subir. De Yamina, por ejemplo, que iba el libro Hechos, capítulo 21, versículo 37. Debe Saulo o Pablo, ¿no? Hechos capítulo 21, versículo 37. El mago le enseñan debe. Familia Ríos. Sí, 37, ¿no? 21, 37. Sí, peixe. Oñe moingue, postado, chupé mi soldado fuera, cuartelpe, Paulo Ipe comandante. Y catúpico
añe eminen dive sap aitemi, haje ishupe. De pico reñe equa griego, griego. Muchas gracias, Pelecturare. Yapa, Pablo Ipe comandante, pe, y que tú pico minen diversa proyectos mi. Pero que ishupe upea griego, pe. A pe comandante te peñe sorprenderá, porque es griego. Así que en el caso de Saulo, como una persona iletrada, oñe cuara hebreo, a griego a veí. Hoy me le mandó a más por predicar a Saulo, pero es cierto, Jesucristo voy a predicar chupe. Va idioma pa hoy pura o predicar a Juan chupe. Si ja oñe cua hebreo, ja oñe cua hebreo griego. Va idioma pepa Jesucristo predica Saulo pe, amba ere pa upeba. Anga coca aruya y chatupe. Amba epa y que tu pea viña aprender. Va idioma pa Jesucristo y por vos o predicas a Juan Saulo pe, va ere pa. Así que bueno, ya hay cuando hacerlo la respuesta, ya es más abella pues ¿no es cierto? Ñañe conectamos ante Anaco Cocaru, ya hay cuando upeba. Bueno, muy bien, gracias interrogativa Pepe de atención, aprende participaciones. Epa yo ya pota con anga. Bueno, primero la ñañe en boeta Jehová pe, a ñañe moiruja guaisha, aupeya ya dividida en salita, pero con vuelta pe ya pota salita pequeña, ñete jape mi shiva, ¿no? De a dos conexiones simplemente. Seguramente ya se haga una ya para la predicación o jarupe, ¿no es cierto que sí? Porque ya predica cuevo y que tú ñañe mongueta la ñane compañero en diver, ¿no es cierto? Anga ñanderetano a te vaya daika tuivo y ya le co peisha gua conversación allá pa y gusto mañana hemos creído. Upeisha lo ya poco salita de a dos conexiones meta ñandebe o me llega ñandebe la oportunidad upe vaya ya pojama, ¿no? Ya predica cuevo y catuña ña mongueta ñondive y catuña ño turna peisha ya puruja ya los números de teléfono ya no hay nada mira. Hoy miramos da pe huele coi número ya pe cuama, ¿no? Pe yerureana y que tu pe purupe pe predica cuevo. Bueno, muy bien. Así que ñañembo tu pe lo Jehová pe y que tú ya yerure y rito pe toñembo ñandebe. Bueno, gracias. Jehová ore rure y me va iguagape, ne da pero ñembo ya Jehová ore ñembo epe, co pijare bepe nuevamente, lo voy a querer Jehová ore a pijare co ape, lo voy a ver con privilegio, lo voy a co a Jehová de boa hermano, pesa orembo Eva, días a día, oremos marete, oremos fines Eva, y que tu mamá lo seguiste, no de nada topa tiempo que tu uaro a sabajina, upeare Jehová co predicación, co pijare bepe guaro y de pope, y que tu mamá lo yujumi persona y tu aponaba, y que tu hendú, a entero vea hermano fuera y congregación que va a chapa pues deja y que tu hawan ya poco antes ya poco a arapaja los yerende en Espíritu Santo siempre a ver va a chapa pete mi guayero viajar y capítulo siempre oremos que día a día a través de tantas instrucciones a alimentos espirituales o me va a oreven para agradecerle a Paitemba eres a los yerende perdón porque siempre los yaví a Jesucristo lo pidieron a gente en dape a jera pero en de taupecha Topage. Bueno, muy bien. Una pregunta, ¿podemos sacar la foto Ahí antes de chapá, irnos? hermano. Fuera, Dale, dale, vea. sacamos fotito. Juani, Ahí va. hay que sacar la foto, Juani. Ahí chapá, hermano. Cuelga. Sonríe a todos. Sonríe. Una, dos, tres. Perfecto. Dale, después compartir la foto. Turno mañana. Dale. Vamos a ver si es verdad que el turno mañana se porta mejor que el turno tarde, ¿no? Vamos a sacar la duda. Espera, perdón, vuelvo a sacar una foto por ahí.